Hola, esperando se encuentren bien. Mi nombre es Antonio y soy estudiante de ELENA, la licenciatura en Enseñanza de las Artes de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a hablar de la pedagogía de la música, en específico de Edgar Willems, compositor, músico y pedagogo. Nació en Lanaken, Bélgica, el 13 de octubre de 1890. Una vez terminó los estudios de maestro, entró a la Escuela de Bellas Artes en Bruselas, ya que siempre se había mostrado interesado por la pintura. Fue autodidacta. En lo que a la música se refiere, habiendo recibido clases de piano y participado en la banda de su pueblo, dejó Bruselas tras un amplio periodo de tiempo que le sirvió para enriquecerse artística y humanamente, para instalarse así en París en el año de 1920. Sus primeras obras publicadas en 1934 y sus conferencias le llevaron a ampliar su actividad en el Conservatorio de Ginebra. En 1949 fundó la editorial ProMúsica en Fribourg, donde publicaría toda su obra. En 1956 abrió los primeros cursos de iniciación musical para los niños de 5 a 7 años, al tiempo que proponía un curso de pedagogía de la iniciación musical destinado a formar educadores. La actividad profesional de Willems continuó hasta 1971. Murió más tarde, en el año de 1978, en Suiza, donde había desplegado toda su obra y contribución al mundo de la música. Escribió numerosas obras y las más destacadas fueron El oído musical y Las bases psicológicas. La pedagogía de Edgar Willems aporta unas profundidades y orientaciones más teóricas que prácticas, abordando el perfil de la música desde el punto de vista psicológico. Centra sus actividades en el juego mediante el cual descubre ritmos interiores e investiga planos instintivos, afectivos y mentales del niño. El método propone una serie de frases fundamentales que deben trabajarse en la clase de música, cuya duración podría ser aproximadamente entre 3/4 y 1 hora. 1. Desarrollo sensorial auditivo. 2. Desarrollo del instinto rítmico. 3. Canciones elegidas pedagógicamente. 4. Desarrollo del tiempo y del carácter mediante marchas. Esta corriente se basa en la diferenciación entre educación musical y enseñanza musical tradicional. La enseñanza tradicional consiste en la exploración de capacidades existentes en vez de su desarrollo, tendido a favorecer, mediante una técnica cerebral o mecánica, el desarrollo del virtuosismo, generalmente instrumental, aunque se descuiden otros valores, tanto o más importantes. Es a principios del siglo cuando va a manifestarse una reacción contra eso, utilizando los métodos más activos y desarrollando las posibilidades más creativas. El valor psicológico de la música va adelante de la perfección formal y aparece una educación musical con un doble valor, como actividad en sí misma y como preparación para la vida. En estos postulados se basa la corriente psicológica. Desde este punto de vista, la música favorecería todas las facultades humanas internas: voluntad, sensibilidad, inteligencia e imaginación creadora, para que todo esto pueda llevar a tener una educación musical, y debe de estar dirigida por las corrientes psicológicas. De todas ellas, el método Willems acepta la más apta, la psicología musical,
analógica, estudiando el ordenamiento jerárquico de los elementos musicales, ritmo, melodía y armonía. Su analogía con hechos cotidianos, números, etc. Una de las comparaciones de Willems de la música con la psicología es: la vida musical se compara con la vida humana y el ritmo con la vida física, la melodía con la vida afectiva y la armonía con el aspecto mental. La base teórica del método Willems establece las siguientes operaciones y sus respectivas analogías. 1, 2, 3. Desde el punto de vista ordinal, al 1, ritmo, viene en primer lugar, es indispensable para la melodía, así como esta es para la armonía. 1, 2, 3. Desde el punto de vista cardinal, el 2, la melodía, es más que el ritmo, puesto que lo que tiene, a su vez, la armonía contiene a ambos. 1, 2 igual a 3, la armonía resulta de la unión del ritmo y la melodía. Por analogía, estas relaciones pueden realizarse con la vida. La vida física es necesaria en primer lugar para que sea posible la afectiva y la mental. La vida mental es más amplia, puesto que recoge los estados de ánimos y los estados físicos. En la aplicación del método se lleva parte de la base de que debe ser empezado a emplear desde la edad más temprana, en el propio hogar. Ya en el colegio se centra en el desarrollo de la capacidad vocal mediante una serie de canciones infantiles que persiguen el dominio del ritmo, unas, y la preparación del oído en otras, bien sea por intervalos melódicos determinados o por una armonía que se deja sentir al irse desarrollando. De entre todas ellas, el método Willems hace varios grupos: canciones de primer grado para los más pequeños, que comienzan con una llamada o palabra, a la que comienzan los niños a responder musicalmente. Ku, cha, toc, toc. Canciones con mímica, las que el ritmo plástico del movimiento se encuentran más cercano a la danza. El interés de este tipo de canciones radica en la consecución de la belleza del movimiento y las canciones populares, con otros intereses sociales, culturales y etnológicos, que deben anteponerse a los intereses meramente pedagógicos. Canciones para el desarrollo del instinto rítmico, donde la analogía con movimientos rítmicos, reloj, tren, pasos, ofrece grandes ventajas. En conclusión, con estas canciones se persigue la educación musical en las facetas rítmicas vocales, auditivas y de movimiento. En cuanto a la práctica instrumental, reconoce que es conveniente que la realicen en algún momento de la educación, bien sea con la flauta dulce, por su facilidad de aprendizaje, o el piano, por sus posibilidades expresivas. De acuerdo a todo, este método, es decir, que presenta como opuesta a la educación musical, la educación instrumental, a la que se da tan solo un valor relativo. No es un fin en sí, sino un medio al servicio de la expresión musical. Eso es todo. Buenas noches. Que estén muy bien.